Sarah Miller, the daughter of a respected farmer, vanished 2 years ago, and everyone believed she was gone forever, until Jack Collins stumbled upon her deep inside the canyon. She had been held captive by bandits, their leader Clarence Doyle coldly reducing her life to nothing more than a ransom. But fate had its own twist. The cowboy who came for horses became the man who dared to challenge injustice. And just wait until you hear the shocking turn this drama takes and how justice at last prevailed. Jack Collins avanzaba por el corazón del cañón Silver Creek con el paso medido de quien ha aprendido a leer el terreno como si fuera una carta vieja. La sombra que se alarga bajo una cornisa anuncia piedra suelta. El hilo de brisa que baja por la pared derecha indica un cauce escondido. La bandada que se levanta de golpe señala agua cerca. A esa hora temprana la luz no calentaba. Solo perfilaba los dientes de la roca y dejaba al descubierto el polvo suspendido. Un polvo que olía enebro y a días duros. Jack viajaba ligero, por costumbre y por cálculo. Cantimplora a medio llenar, una cuerda con nudos probados, manta enrollada, cuchillo de trabajo y la calma práctica de quien prefiere gastar los ojos antes que la lengua. Su objetivo era claro, casi rutinario. Localizar el lote de potros del rancho McAllister, soltar a 2 sin alborotar al resto, guiarlos por la garganta norte hasta salir a terreno abierto y, desde allí, desaparecer hacia la frontera. Lo había hecho antes. Sabía dónde vigilaban los peones, cuándo cambiaban de guardia, qué senda ofrecía menosjuelas. Y sin embargo no iba por dinero, no del todo. Desde hacía un tiempo, cada golpe bien calculado le dejaba una rara quietud, un hueco frío que no llenaban las monedas. Robaba para demostrarse que seguía siendo el hombre que el cañón no podía doblar, el que no se apagaba aunque el mundo le soplara en contra. A veces, al detenerse para escuchar, sentía que no oía pájaros ni insectos ni viento, sino la pregunta obstinada que lo perseguía desde hacía años. ¿Para qué sigues aquí, Jack? Y él apretaba el paso, como si la respuesta estuviera después de la siguiente curva. Ese amanecer la respuesta pareció llegar en forma de sonido. Al principio fue nada más que un hilo, un temblor bajo el murmullo del aire. Jack se detuvo y contuvo la respiración. 1 segundo, 2. El eco del cañón le devolvió el latido en los oídos. Y entonces lo oyó de nuevo, un quejido breve, apagado, como el de un ternero enredado en alambre, pero humano. No debía haber nadie allí. Los peones del rancho evitaban ese tramo por superstición y por pereza. Los viajeros no atravesaban el desfiladero sin compañía. Los cazadores preferían los altos. Jack dejó que el cuerpo decidiera por él. Se agachó, avanzó pegado a la pared, probó el suelo con la punta de la bota y apartó con la mano las ramas de un enebro bajo, cuyas agujas dejaron un rastro de resina en los dedos. El quejido se convirtió en un susurro roto. Aquí parecía decir, pero tal vez era solo su cabeza encajando sentido donde había ruido. Entre los matorrales vio un bulto. No era piedra ni saco, tenía un ritmo, una vida tenue. Jack apartó más ramas y la luz, tímida pero suficiente, entró en el escondite. Vio un rostro. La piel estaba manchada por el polvo, los labios resecos, el cabello enmaranado. Pero debajo de la suciedad había rasgos que pertenecían a alguien, no a un fantasma. Ojos abiertos a medias, sin brillo, que igual lo miraban y no lo veían. Un suspiro, apenas. Jack sintió algo extraño. No era miedo, tampoco nervios. Era la certeza de que acababa de pisar la línea que separa un día cualquiera de esos que cambian el curso de las cosas. Se inclinó, buscando pulso con la delicadeza torpe de quien hace mucho no toca a un desconocido, y encontró un latido débil, obstinado. La joven estaba exhausta, con señales de haber pasado frío y sed, pero viva. Intentó decir algo y su voz se quebró en un hilo. Jack acercó la cantimplora a sus labios con cuidado, dejando caer pequeñas gotas, las justas para que la garganta no se rebelara. ¿El la tragó? Cerró los ojos un segundo. Y cuando los abrió parecieron más enfocados, como si la presencia de otro ser humano hubiera devuelto al mundo su contorno. Jack iba a preguntarle un nombre, una de dónde vienes. Cuando el rostro, antes anónimo, colocó sus rasgos en el lugar exacto de su memoria, no fue un recuerdo íntimo, sino público. Los avisos clavados en la taberna, los murmullos en la tienda del pueblo, la historia repetida en las fogatas durante el invierno. La vio, nítida, superpuesta a la muchacha derramada entre ramas. La fotografía gastada de Sarah Miller, la hija del granjero de Willow Bend, aquella que el condado entero había dado por perdida hacía 2 años, la que muchos juraron haber visto por última vez camino del río. Jack sintió el tirón de la incredulidad,
Una resistencia natural que intentó negar lo evidente. Pero la línea de la mandíbula, el lunar junto a la ceja, la mirada clara aún en la fatiga, no dejaban lugar a dudas. Era ella. Y si Sarah Miller estaba allí, respirando con dificultad en una esquina del cañón donde nadie debía estar, entonces su plan se acababa de deshacer como juela en agua. No pensó en recompensa ni en fama ni en lo que diría el pueblo. Pensó en el compromiso silencioso que lo había sostenido siempre que todo lo demás fallaba. Si el desierto deja a alguien a tu lado, no lo abandonas. El cañón, que un minuto antes parecía un aliado, se convirtió de pronto en un oído inmenso, capaz de elevar cualquier ruido a lugares que él no controlaba. Jack miró hacia las crestas. Escuchó de nuevo. Calculó cuánto tiempo podía quedarse allí sin atraer atención. Luego bajó la vista a la joven y habló en voz baja, como si las paredes pudieran traicionar el secreto. Tranquila, Sarah, te tengo. La sorpresa, la duda y una chispa de alivio cruzaron los ojos de ella. Y en ese destello Jack comprendió que a veces uno entra en el cañón buscando caballos y sale cargando con algo mucho más pesado. Una vida que no esperaba, una decisión que lo mide. Por dentro el nombre de Sarah Miller había sido pronunciado tantas veces en cada rincón del condado que se había vuelto casi una leyenda triste, una herida compartida por todos los vecinos. Era la hija de Henry Miller, un hombre de palabra firme y de manos curtidas por la tierra, respetado por igual en las reuniones de la iglesia y en los tratos de ganado. Cuando Sarah desapareció, el pueblo entero salió a buscarla. Durante meses rastrearon cada arroyo, cada sendero y cada cabana abandonada. Cabalgaban con antorchas por la noche, revisaban cuevas y barrancos, seguían rumores que llevaban a ningún lado. Pero al final, el silencio pesó más que la esperanza. Se rezaron plegarias, se encendieron velas, y con el paso del tiempo, todos aceptaron lo inevitable. La joven había desaparecido para siempre. Fue entonces cuando colgaron su retrato en la taberna, junto a otros recuerdos de tiempos difíciles, y su historia se convirtió en advertencia para los más jóvenes, en susurro doloroso para las madres y en un vacío imposible de llenar para su familia. Y sin embargo, allí estaba ella, frente a Jack Collins, respirando con dificultad pero viva. La sorpresa fue tan grande que el mundo pareció detenerse un instante. El murmullo del viento en las piedras, el graznido lejano de un cuervo, el crujido de su propia bota en la grava. Todo se apagó cuando escuchó la voz de Sarah. Apenas un murmullo, un soplo quebrado, pero lo suficiente para estremecerlo. Lo llamó por su nombre, Jack Collins. No podía ser. Él estaba seguro de que jamás la había visto, ni siquiera de lejos. Entonces, ¿cómo era posible que ella supiera quién era él? Ese detalle lo sacudió más que su reaparición. No era solo la sorpresa de verla viva, sino la certeza de que, en medio de su fragilidad, lo reconocía. Jack, que había vivido toda su vida obedeciendo solo a su propio código, que no debía explicaciones a nadie, sintió como un escalofrío lo recorría. Como si de pronto la tierra bajo sus pies se abriera y lo obligara a mirar dentro de un abismo que no esperaba. Sarah lo miraba con los ojos vidriosos, llenos de algo que no era simple miedo, era un terror profundo, un ruego desesperado. Sus labios temblaron y con la última fuerza que le quedaba pronunció unas palabras que helaron a Jack mucho más que el viento del cañón. Ellos todavía están cerca. No dejes que me encuentren. Después, como si aquellas pocas sílabas hubieran consumido la poca energía que conservaba, Sarah perdió el conocimiento. Su cabeza cayó suavemente hacia un lado, y su respiración se volvió aún más débil, como un hilo a punto de romperse. Jack la sostuvo con cuidado, sorprendido de la delicadeza con la que sus manos, acostumbradas a la cuerda y al cuero, podían sostener a alguien tan frágil. Miró a su alrededor, buscando señales. Si lo que ella había dicho era cierto, no estaban solos en ese cañón. Había hombres, probablemente armados, que la habían mantenido oculta todo este tiempo y que podrían volver en cualquier momento. Su plan inicial, tan claro hacía apenas una hora, se desmoronó en un instante. Ya no importaban los caballos ni las monedas que podía obtener en la frontera. Lo que tenía delante era mucho más grande, más grave. Había tropezado con un secreto que podía explicar años de rumores, y con ese secreto venía una carga que no podía ignorar. Jack comprendió, con la misma lucidez con la que un cazador sabe cuando el peligro lo rodea, que si dejaba a Sarah allí, firmaría su condena y también la suya propia. El cañón ya no era un refugio para su osadía, sino un terreno lleno de ojos invisibles y pasos ocultos. Jack, acostumbrado a actuar con calma y cálculo,
Sintió en el pecho una oleada de ira contenida. ¿Quiénes eran esos hombres que habían mantenido a Sara escondida durante tanto tiempo? ¿Qué clase de odio o interés podía justificar algo así? No tenía aún respuestas, pero sí una certeza. Estaban cerca. Quizás observaban desde alguna grieta, tal vez regresaban por el mismo sendero que él había usado. El aire del cañón, denso y cargado de polvo, le pareció de pronto un susurro de advertencia. La decisión que tomó no fue resultado de la reflexión sino de un instinto que siempre lo había salvado en momentos límites. Se inclinó hacia Sara, la acomodó contra su pecho y se preparó para moverla a un lugar más seguro. Su respiración estaba ligera, casi imperceptible, pero cada latido de su corazón era un recordatorio de que el tiempo corría. Jack supo que a partir de ese momento, su destino estaba entrelazado con el de ella. Ya no era el ladrón que había entrado al cañón buscando caballos. Era el hombre que había encontrado una verdad imposible de abandonar. Jack arrastró con esfuerzo el cuerpo débil de Sara hasta la entrada de una vieja mina abandonada que conocía desde sus años de juventud. El lugar estaba oculto tras una formación de rocas caídas y arbustos secos, un escondite que ni los halcones del cañón solían frecuentar. Allí, entre maderos podridos y el eco hueco de galerías olvidadas, depositó a la joven con cuidado, arropándola con su manta. El aire dentro era frío y olía a tierra húmeda, pero al menos ofrecía refugio frente al sol implacable y, sobre todo, frente a miradas indeseadas. Jack se quedó un momento en silencio, observando cómo el leve movimiento de su pecho confirmaba que aún respiraba. Aquella frágil señal de vida era suficiente para mantenerlo alerta. Mientras la miraba, en su mente comenzó a encenderse una cadena de recuerdos y rumores. Las conversaciones a media voz en la taberna, las miradas esquivas cuando alguien mencionaba el apellido Miller, las sospechas nunca probadas sobre pandillas que actuaban en la frontera. Había oído hablar de hombres que no se conformaban con robar ganado o diligencias, sino que se dedicaban a capturar personas para pedir rescates prolongados, moviéndose de cañón en cañón como sombras imposibles de atrapar. Jack siempre había ignorado esas historias, pensando que eran exageraciones del pueblo. Pero ahora, viendo a Sara en ese estado, entendió que las historias eran ciertas y que ella había sido prisionera de esas sombras durante 2 años. Decidió salir de la mina y observar el terreno. Apenas unos pasos le bastaron para encontrar señales claras. Cenizas son tibias de una fogata, colillas de cigarro mal apagadas, restos de cuerda desgastada tirados entre los arbustos. No eran huellas antiguas, sino recientes. Los hombres que la habían retenido seguían allí, moviéndose en el mismo laberinto de piedra donde él había entrado solo con la intención de llevarse caballos. El descubrimiento encendió en su pecho una furia repentina. Sintió cómo la sangre le golpeaba en las sienes, cómo el cañón entero parecía resonar con su rabia. Hasta ese momento Jack siempre había mantenido una regla: no involucrarse más allá de lo necesario. La vida ya lo había castigado una vez, cuando su familia entera fue arrebatada por un ataque nocturno del que apenas sobrevivió. Esa herida nunca cerró del todo, y para sobrellevarla eligió el camino del solitario, del que no se ata a nadie ni a nada. Jurar no volver a cargar con el peso de otros fue su manera de protegerse. Sin embargo, ahora esa promesa se le antojaba hueca, incluso cobarde. Sara, con su voz quebrada y su ruego desesperado, había hecho que aquella vieja cicatriz ardiera de nuevo, recordándole que quedarse callado frente a una injusticia era también una forma de traición. Jack sintió que el destino le estaba empujando a decidir. Podía dar media vuelta, seguir con su plan original, robar los caballos y desaparecer en la frontera como si nada hubiera pasado. Nadie sabría nunca que había encontrado a Sara. Pero cada vez que esa idea cruzaba por su cabeza, aparecía de nuevo la imagen de su familia perdida y la culpa que cargaba desde entonces. ¿Podía realmente darle la espalda a la única persona que había tenido la fortuna de escapar con vida de esas sombras? La respuesta brotó con fuerza. No. La rabia que lo envolvía ya no era solo contra los hombres que habían retenido a la joven, sino contra la injusticia que parecía repetirse en su vida. El recuerdo de las noches silenciosas tras perderlo todo se mezcló con la visión de Sara medio muerta, y esa combinación lo transformó por dentro. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple golpe contra un rancho se había convertido en una misión que lo implicaba en cuerpo y alma. Esta vez no huiría de lo que el destino ponía frente a él. Apoyó una mano sobre la roca a espera de la entrada de la mina y respiró hondo. El cañón que tantas veces le había parecido solo piedra y viento, ahora le hablaba de otra forma. Cada sombra podía ocultar enemigos,
Cada ruido podía ser el eco de pasos que volvían. Jack no sintió miedo, sino una claridad casi dolorosa. Sabía que habría enfrentamiento, que aquellos hombres no soltarían su presa tan fácilmente, y que si él decidía proteger a Sarah, tendría que luchar con todas las fuerzas que aún le quedaban. Miró una última vez hacia la oscuridad de la mina, donde la joven descansaba. En su semblante agotado vio reflejado lo que habían sido esos años: sufrimiento, silencio forzado, vida robada. Y en ese reflejo Jack encontró también su propia motivación. No podía devolverle el tiempo perdido, pero podía asegurarse de que no perdiera más. Por primera vez en mucho tiempo, su rabia no lo consumía por dentro, sino que lo impulsaba hacia adelante. Era como si el cañón entero esperara ver de qué estaba hecho Jack Collins. Y él, apretando los puños, ya había tomado la decisión. La noche cayó sobre el cañón como una manta de sombras densas, ocultando los senderos y volviendo cada ruido un posible aviso. Jack se movía despacio, con la paciencia del que sabe que un paso en falso puede costarle todo. Había dejado a Sarah a salvo en la mina, envuelta en su manta, y ahora cada músculo de su cuerpo lo llevaba hacia el campamento enemigo. El resplandor lejano de un fuego rompía la oscuridad, dibujando un parpadeo naranja en las paredes de roca. Se acercó por la ladera, cuidando que los guijarros no rodaran bajo sus botas. El aire olía a humo fresco, carne chamuscada y tabaco barato. Cuando estuvo lo bastante cerca, pudo distinguirlos. 3 hombres alrededor de las llamas, relajados en apariencia, pero con la dureza en el gesto de quienes viven de la amenaza. Hablaban en voz baja, aunque el eco del cañón amplificaba cada palabra. Jack afinó el oído y lo que escuchó le encendió la sangre. Uno de ellos soltó una carcajada áspera. La chica pronto se rendirá del todo. El líder, un hombre de hombros anchos y mirada fría llamado Clarence Doyle, respondió con seguridad de hierro: en cuanto su padre pague, nos deshacemos de ella. Sin cabos sueltos, Jack sintió que las manos se le cerraban en puños. No era solo la brutalidad de esas palabras, sino la forma en que las decían, como si hablaran de un objeto sin valor, de un negocio más. La juventud de Sarah, sus 2 años arrebatados, la esperanza quebrada de su familia, todo se reducía en sus bocas a un trato de dinero. Una corriente de rabia recorrió a Jack desde la garganta hasta el estómago, y supo que ya no tenía elección. No podía esperar refuerzos, no podía pedir ayuda. Estaba solo, pero la soledad nunca lo detuvo antes. Esperó el momento en que el más joven de los 3 se levantó para alimentar el fuego, y en ese instante se deslizó entre sombras como un animal en acecho. El primer golpe fue rápido, certero, hundiendo al desprevenido contra el suelo sin darle opción de gritar. El segundo, sorprendido por el movimiento, apenas alcanzó a levantar la mano antes de que Jack lo redujera con la violencia de alguien que pelea con todo su pasado. 2 cuerpos fuera de combate en un abrir y cerrar de ojos. El silencio súbito del campamento fue roto por el gruñido del tercero. Clarence Doyle. Doyle no reaccionó con miedo. Se levantó despacio, tomando un palo del fuego como si fuera un arma improvisada, y sonrió con desdén. Sabía que alguien terminaría metiendo las narices, dijo con voz grave, la de un hombre que había comandado antes. En ese instante Jack comprendió que no era un simple forajido, sino un antiguo soldado. La manera en que se movía, la posición de sus pies, la frialdad en sus ojos, todo delataba experiencia. Este no quería con un golpe rápido. El choque entre ellos fue brutal, cada uno midiendo al otro con fuerza y astucia. Clarence lanzaba ataques con precisión, buscando puntos vitales, mientras Jack respondía con la fiereza de quien no teme perder nada porque ya lo perdió una vez. Se revolcaron en el suelo, la tierra mezclándose con el sudor, el resplandor del fuego iluminando destellos de rostros tensos. Por momentos, Jack sintió que la fuerza del otro lo doblaba, pero cada vez que parecía ceder, la imagen de Sarah en la mina lo devolvía al combate. No era solo una lucha contra un hombre, era contra los años de injusticia acumulada. Finalmente logró arrinconar a Doyle contra las brasas. Lo sujetó por el cuello de la chaqueta y, con una voz cargada de todo lo que había callado, susurró: le robaste la vida a alguien. Ahora yo te la quitaré a ti. Fue un instante definitivo, un cruce donde el destino de ambos se resolvía sin marcha atrás. Y cuando Clarence cayó, derrotado, Jack no sintió culpa. Por primera vez en muchos años, no hubo remordimiento ni vacío, solo una certeza fría: había hecho lo que debía. El cañón guardó silencio, como si las piedras mismas aceptaran el desenlace. Jack respiró hondo, sintiendo el ardor en los brazos y el latido golpeando en los oídos. El fuego crepitaba, proyectando sombras largas sobre los cuerpos inmóviles. Miró el campamento.
consciente de que aquello no era el final, pero sí el inicio de algo más grande. Había cruzado una línea de la que no se vuelve atrás. Y aunque sabía que la mañana traería nuevas amenazas, esa noche se permitió un momento de calma. Había dado justicia a una vida robada y había encontrado un propósito que iba mucho más allá de los caballos que vino a buscar. Jack regresó a la vieja mina con el cuerpo aún tenso por la lucha y la mente cargada de preguntas. El aire frío del amanecer se filtraba por las rendijas de la entrada, anunciando que la noche se desvanecía. Al entrar vio a Sarah recostada contra la roca. Sus ojos, antes apagados por el agotamiento, ahora lo buscaron de inmediato. Al reconocerlo vivo, un brillo de alivio los llenó y las lágrimas brotaron silenciosas. Jack se agachó junto a ella, ofreciéndole la mano con un gesto más suave de lo que nunca había creído capaz. Sarah se aferró a él y aunque apenas tenía fuerzas para ponerse en pie, con su ayuda logró hacerlo. Avanzaron despacio hacia la salida del cañón, los pasos resonando en un eco leve. El cielo empezaba a teñirse de tonos rosados y dorados, como si la naturaleza quisiera marcar el inicio de un nuevo capítulo. El sol naciente banaba las rocas con una luz cálida, distinta a la dureza de las sombras nocturnas. Cada metro que recorrían alejaba a Sarah de la oscuridad que la había atrapado durante años y acercaba a Jack a un sentido que había perdido hacía tiempo. Ella sabía que el camino a casa sería largo, que tendría que enfrentar recuerdos, preguntas y cicatrices que no desaparecerían de inmediato, pero también sabía algo más poderoso: era libre. Jack, mientras la sostenía, comprendía que aquel momento no era solo sobre ella. Por primera vez en muchos años sintió que había hecho algo que realmente tenía valor. Algo que no se medía en caballos ni en dinero. Había rescatado una vida, sí, pero también había rescatado una parte de sí mismo, aquella que aún creía en la justicia y en el deber de proteger lo que es correcto. En la quietud del amanecer, con el cañón quedando atrás y la promesa de un día nuevo delante, Jack entendió una verdad simple pero decisiva. A veces, para encontrar respuestas, hay que adentrarse más en la oscuridad, no para hallar lo que buscabas, sino aquello que puede transformar tu vida para siempre.